Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y creo que este es uno de los temas más interesantes de los cuales se debería de evitar a toda costa que se repitan estas atrocidades. Y bueno, la realidad es que me matan las ganas de contarles todo lo que estuve investigando en estos días. Pero antes que nada quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio de Podcast El Relevo. Mi buen Spider, ¿cómo estás el día de hoy? Asustado, muchachos, asustado. Ojo, este es un tema realmente escalofriante. Este es un tema que vamos a hablar sin tapujos, así es de que cuidado si están dispuestos a escucharlo. Pues sobre todo es importante saber que cuando hablamos de estos temas, pues siempre pensamos en Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero es increíble ver cómo en México también existen de estas historias de enfermos, locos, zafados o no sé qué les pase, que pues vamos a hablar de los asesinos cereales. No es cierto, no vamos a hablar como tontos, son asesinos seriales y se acabó. Sí, efectivamente, y pues sí podemos decir que estos güeyes están por todos lados, como lo comentas. No solo es un tema de Estados Unidos. Estuve investigando varios personajes en México. Literalmente en la colonia de al lado había uno. O sea, yo pude estar muy cerca de la muerte y yo ni siquiera lo sabía. Está bien cañón, güey. Así es. Sí, sí, pues lo principal es comprender que es un asesino serial. Y como yo lo busqué en el diccionario de la lengua española, un asesino es el que desvive y serial el que es en serio. Ok. Debe cumplir tres condiciones. El que se come. Cumple tres condiciones. Desvivir. Haber desvivido al menos 2 o más personas. Ok. Y tener un patrón. O sea, no un jefe. Sino Okay, ajá. que él solito los mande con cepillín, pero puede ser de cierto género, raza, religión, creencias o algo más. Y yo, como ya lo habíamos platicado alguna vez, no sé por qué, en qué tema, pero yo siempre he dicho que son como muy carismáticos. Es correcto. Pues sí, efectivamente, yo te traigo la definición más desarrollada sobre los asesinos seriales. Y pues nos referimos a estos individuos que cometen múltiples homicidios en momentos distintos, con un periodo de enfriamiento que puede ser días, semanas, meses. Hay algunos que hay hasta años, pero tienen una diferencia muy marcada con los asesinos múltiples. Un asesino múltiple o como en masa lo podemos asociar un poco como con un que se vuela con una bomba kamikaze, o los güeyes que hacen sus matanzas en escuelas y ese rollo. Eso es un asesino en masa que nada más mata a lo pendejo, Ah, pero sí, sin porque ningún tipo de patrón. no es lo mismo que pongan una bomba y maten, desvivan a 20,000, Exactamente. que vayan uno por uno y con cierto tipo de orden o planificación. Exactamente. Más porque estos cabrones lo hacen como muy sistemático y cumplen como un proceso el que se denomina modus operandi. Muchas veces ni siquiera es el rollo de que ellos quieran matar. Muchas veces es como ese proceso de preparar todo lo que les causa algo. Es como son crímenes planificados que muchas veces responden a motivaciones internas arraigadas a compulsiones, traumas, muchas veces también a deseos sexuales distorsionados o delirios de poder. Ah, yo tuve una novia. Pero sí. Sí, y según la definición del FBI, un asesino serial como alguien lo define como alguien que ha matado 2 o más personas en eventos separados, motivado por la gratificación psicológica. Este tipo de asesinos puede pasar desapercibido por años, llevando una vida aparentemente normal, mientras alimenten en secreto su necesidad de matar, y eso también es algo muy cabrón, porque muchas veces pasan desapercibidos. O sea,
No, nunca te confíes de que tu vecino no podría ser uno, porque ante los ojos del público en general, son personas totalmente normales e incluso pueden llegar a ser considerados personas ejemplares. Hoy te traigo bien desarrollado desde el inicio hasta su inyección letal a un asesino en serie. Pero justamente este asesino del que te voy a platicar, en su comunidad era casi como un héroe, como una persona a la que tú le confiarías a tu hijo y así, ¿sabes? Como súper católico y bonachón y carismático y así. Pero bueno, continuando un poco más con esta definición sobre los asesinos seriales. Entonces, un asesino serial no solo es alguien, así como a modo de resumen, no solo es alguien que mata varias veces, sino es como también una mente compleja que convierte el acto de matar en parte de su identidad, en parte como de su ser. Y eso es lo que los hace tan difíciles de detener y tan como escalofriantes de estudiar. Porque yo toda esta semana que estuve haciendo la investigación, yo pues, más o menos como a eso de las 10, yo es cuando empezaba a escuchar podcasts, resúmenes de series, porque la neta no me da el tiempo de ver toda una serie. Tengo muchas ganas de ver muchas series en estos días, pero no he podido terminarlas. Pero, o sea, estuve escuchando casos, entrevistas, podcast, mucha información respecto a esto y yo te juro que como a la 1, 2 de la tarde yo ya estaba así como con el estómago revuelto porque pues todo este como exceso de violencia, la neta, así como que a una persona normal, me considero una persona normal, sí afecta como un poco anímicamente, hasta como luego ya me sentía así como de, ay, como incómodo, como drenado de energía. Pero, aún así me parece un tema muy interesante y del cual justo me gustaría desarrollarlo un poco más con otros asesinos, porque te digo, el día de hoy nada más te traigo uno bien hecho. Pero, continuando un poco con este Yo rollo. creo que hasta podríamos armar otro podcast ¡Oh, de claro! puro de este tema o de temas relacionados, Sí, claro, porque totalmente. Problema. me quedé preocupado. Yo haciendo la misma investigación que tú, Ajá, vi una película que va a ser mi recomendación del rato ok, y terminé amándome. Suena ok. preocupante, es alarmante, Eh, pero ya me pero- entenderán. ok. Para todos hay. No me spoileo. Un poquito de este rollo es que a pesar de que no podemos enfrascar a todos los asesinos seriales dentro del mismo molde, una realidad es que tienen varias cosas en común en su desarrollo, en sus infancias, en sus crecimientos, que si bien no son como los detonantes, sí tienen un poco que ver con esta conducta que terminan desarrollando, eh, pues que los lleva a matar gente. Algunos factores comunes en la infancia o juventud son el maltrato físico o emocional. Y Sí, pero el esto de es... veras, no el de los de cristal de ahora, güey. No, sí, exactamente, sí. La mayoría, ya no hay tantos como asesinos seriales como lo había antes. Y yo se lo medio atribuyo un poco a que ya en todos lados hay cámaras y videos y todo este rollo. Porque, o al menos no sé si yo esté como que muy desactualizado al respecto. No me he enterado de algún asesino así serial tan sonado como estas personas. Pero, el chiste de este maltrato físico emocional es que crecían en entornos familiares disfuncionales y algo creo que es súper común de la antigüedad es que crecían con padres muy abusivos o alcohólicos o negligentes, maltratadores, machistas, o sea, básicamente un padre de la antigüedad, este, y pues desencadenaban que los niños crecieran pues con este pedo de como complejos de inferioridad
Cada vez me o preocupo más. pasión, sí. Y Por mis eso... amigos. Mis papás no, güey, pero... Otro punto que también está muy marcado en muchos de los asesinos seriales, y es que sufrieron en sus infancias o juventudes. Y es que en varios casos se ha documentado que fueron víctimas de alguna por parte de un familiar o una persona cercana a ellos, como en el caso del que te voy a contar al ratito. Y esto es algo muy fuerte. O sea, porque creo que este pedo va en el aspecto de que les rompes esa confianza que tienen al mundo. Porque si una persona a la que confiaban los dañaba de esta forma, puta, les destrozas la mente, ya no pueden confiar en nadie. Es algo muy cabrón, güey. Porque cuando vives violencia familiar en casa, también aprendes a asociar el amor. O sea, por ejemplo, tú dices, Claro. si mi mamá, que es la persona que más me ama, güey, me abandonó, me golpeaba, me dejaba sin comer o tantas cosas, güey, a mi esposa o a la mujer que yo ame o a la persona que yo ame, pues le va a dar sus chingadazos porque así me enseñaron que es el amor. Exactamente. Y ese punto también, justo el de la violencia familiar, y es que además de tener padres maltratadores o así, crecen en entornos de violencia en donde hay golpes, hay malas palabras y cosas así. Y justo crean estas conexiones neurológicas de amor, maltrato muy extraño. Que tema fuerte. Otra cosa también que suele dar indicios de esta falta como de empatía hacia el mundo que los rodea es el maltrato animal. Y es que los asesinos seriales en algún punto de sus infancias, algunos, igual no todos, disfrutaban de maltratar animales. O sea, prendiendo perros o golpeando gatos o envenenando, no sé, No otro tipo de manches, los animales. perros se pueden apagar. Yo quiero apagar a los de enfrente porque hacen un chingo de ruido. De hecho, nunca me dejan de hacer mi podcast a gusto. Luego, saludos a mi vecino del 21. No, espérame, aquí tengo un punto bien importante porque sí, tú sabías que hay como tres cosas que pueden definir a un pequeño que puede tener tendencias. ¿No? ¿Cuáles 3 puntos? La primera es la crueldad hacia los animales. Ok. Y que van escalando gradualmente. Y mucho lleva a la piromanía. Oh, sí, claro, la piromanía, totalmente. O sea, totalmente. Si tu peque es piromaníaco, tiene crueldad hacia los animales, o pregunta básica: si yo te dijera si temes lastimar a alguien, ¿qué me dirías? Yo sí, totalmente. Ah, pues te salvaste. No es asesino. Esa es la siguiente, que no tienen como empatía por nada. Ok. Entonces, sí, pues, totalmente. Si tienes estos 3 puntos, tienes una tendencia a que se pueda grabar con todo lo que nos has dicho, ¿no? Y lo que nos vas a decir, va. Sí, también otro factor común que tienen son problemas neurológicos, muchas veces asociados a golpes severos en la cabeza. Güey, imagínate que luego... ¡Mamá! ¡Escucho borroso! ¡Mamá, métame en arroz! O sea, de que el niño se dio un golpe con la pared, o le regresó un columpio, o se cayó del segundo piso, o cosas así. Muchas veces provocan que tengan problemas reales, o sea, no sé, por ejemplo, coágulos o algún problema en el cerebro que hace que agrave todo este pedo de la violencia. ¿Aquí entra tu teoría de los 3 madrazos? Exactamente. ¿Sí también? Sí. Correcto. Justamente en algún punto le platicaba a Spider
que yo escuchando un podcast, Leyendas Legendarias, hablan mucho sobre este pedo de que tienen en común esto, y es el maltrato familiar y un putazo en la cabeza. Entonces, esas es como las 3 cosas que suelen detonar a un asesino serial, porque muchos de los que hablan justo tienen estas 3 características. Me preocupa. ¿Cómo se llama este cuate, el de Vive la vida loca? Ricky Martin. Ese güey tenía un putazo en la cabeza, ¿no? Su esposo. Idea. I don't know. Bueno, Okay. uno de los últimos puntos que tengo es el aislamiento social, y es que muchas veces estos niños eran niños introvertidos que muchas veces se les aislaba en sus escuelas o en sus comunidades o en sus grupos de amistades. Básicamente era como el niño callado, reservado, sentadito en la esquina. Y justo luego a veces digo, no, pues yo siento que alguno que otro de mis compas de la secundaria o de la prepa estaban a un golpe de matarnos a todos, pero qué bueno que no pasó. Todos estos elementos no significan, ni hacen, ni predestinan que una persona se vaya a convertir en un asesino serial solo por el hecho de vivirlos, pero sí son factores de riesgo significativos que cuando se combinan provocan trastornos de la personalidad y hacen que refuercen comportamientos violentos. Mi abuelita decía que la ocasión hace ladrón, entonces también necesitan ese momento, ese tiempo, ese conexión. Un detonante. Un detonante, Efectivamente. Un detonante. Muchas veces justo es todo lo que necesitan. Pero además de eso, este no es como que un factor como de su infancia, pero es una característica que muchas veces tienen los asesinos seriales, y es algo que mencionabas hace rato, y es que los cabrones muchas veces son muy carismáticos, son verbo, o luego están guapos, o luego tienen así algo que hacen que te caiga bien. Yo les digo labiosos. Sí, sí. Hay personas que se les ve como los traumas en los ojos, ¿no? En la cara. Sí, en la cara. Yo he visto mucho que, o sea, tienen como sus caras muy... como con facciones... yo hasta digo como facciones groseras, o sea, de que lo ves y... como en vez de querer acercarte, es como... ¡ay, gaturroña, catala! Pero, por ejemplo, yo nada más identifico a uno que en teoría sí era bastante guapo. Según yo es Ted Bundy, que hasta creo que hay una película que la protagoniza Zac Efron, que bueno, Zac Efron es precioso, pero precisamente lo protagoniza él porque se dice que él era muy guapo y que tenía hasta en los juicios su club de fans. No comparto ese gusto. A mí se me hace más guapo Hannibal Lecter. Ok. Más rudo. Más batas. El de... ay, ¿cómo se llama esta de...? No sé, el que hacía caras de cuero. Ok. ¿No es 13 o no? No. Sí, hay un güey que justo quitaba de la piel y hacía cosas, o sea, hacía máscaras, hacía muebles y hacía un chingo de cosas. Ese No es me mi acuerdo cómo se estilo de llama. guapo, por eso yo digo que soy. Ok. Bueno, pues justo muchas veces los asesinos van según su motivación, y los psicólogos los engloban ahora sí en 4 grupos, y si no es que hay más, pero yo tengo estos 4. Y primero están los visionarios, son los güeyes que escuchan voces en su cabeza o creen que tienen una misión predestinada, o sea, como así como... También lo asocio mucho a estos como cultos, religiones, en los que dicen, no, es que a mí me habló, pon tu Dios, o me habló Ra, o me habló, no sé, una deidad, pon tú. Y me dijo, tú, no, chingatelo tú, puedes. Chingatelo tú. Sí, exactamente, sí. Entonces, está este tipo que muchas veces es asociado con problemas neurológicos, que realmente esa voz en su cabeza es un pedo mental que traen, pero que nunca fue diagnosticado a tiempo. Muchas veces
por esta irresponsabilidad de los padres de que les vale verga su mocoso y es como de, sí, el niño escucha voces, sí, es normal, está chiquito, o cosas así. Después están los hedonistas, sí, y son los que matan simplemente por el placer que les da matar. El gusto es quitar una vida. Estos se hacen los más, pero están este tipo. Hay otro tipo de asesinos que son los de poder control, que la verdad les vale el punto de matar. A ellos lo que les late es el pedo de tener el control sobre la situación, del a huevo yo te sometí y eso es lo que, someterte a mí, eso fue lo que a mí me complació. Muchas veces hay asesinos que al principio era como que a huevo lo sometí, cumplí mi objetivo, ya me sentí bien, ya vete, y los liberaban. Pero justo cuando este pedo de liberarlos, porque pues supongo liberas a tu víctima después de amarrarla y hacerle no sé qué cosas, la liberas, pues obviamente te va a denunciar a la policía y tienes pedos. Entonces para evitarte ese pedo comienza a matar, como justamente el que te voy a hablar el día de hoy. Okay. Y también está el tipo misioneros. Me salvé a mí de misionero, ¿no? No me llama tanto la atención. No es mi top. No, pero los misioneros son los güeyes que creen que tienen la misión de limpiar a la sociedad. Ok. Exactamente. La voz predicadora. Sí, y de hecho, estos personajes yo sí he visto muchos en series y así. Por ejemplo, ahorita el que se me viene a la mente es uno de un anime que vi que se llama My Hero Academia. Y uno de los antihéroes se llamaba el asesino de héroes Stain. Y él mataba a héroes porque pensaba que los héroes dejaban de hacer las cosas por bondad, ya solo lo hacían por dinero. Y él lo que hacía era matar a los héroes que creía que no lo hacían por un motivo sincero. Entonces, esos misioneros son más fáciles de identificar, ¿no? Sí, totalmente. ¿No son los que siempre andan de trajecito, corbatita y con un libro en la calle y de 2 en 2? Pues podrían ser, pero por eso yo no les abro. ¿Sabes? Bueno, qué raro. Sí, rarillo. Muy bien. Sí. Oye, qué buen análisis te traes el día de hoy, mi bro. Exactamente, justo. Con eso yo finalizo esta parte del análisis y podemos entrar con las historias reales del tema que se viene denso. Yo me tengo que disculpar porque pensé que este episodio no le podía sacar algo gracioso y de hecho me siento muy arrepentido. Pero pues... Es que fíjate que yo siempre he considerado y he visto que muchas personas lo manejan así, y es que la comedia nace de la tragedia. Entonces, puede que yo te esté contando esto de que riéndome de ciertas cosas y así, pero es porque si yo me pusiera a contarte esto totalmente serio, yo tomaría esto muy trágico. O sea, sería como, en vez de estarme riendo, estaría llorando y ¿para qué? O sea, mejor verlo como, pues, de alguna forma, de algún lado como positivo, en el cual podemos aprender que estas cosas horribles que pasaron no se deben volver a repetir, y justo como esta forma de externalizarlo hacia las demás personas, para que las demás personas estén conscientes de que estas cosas pueden pasar. Por ejemplo, si maltratas a tu hijo, si haces que tu hijo crezca en un entorno violento, si no le pones atención a las necesidades de tu hijo o no lo aceptas como es, puedes provocar que se desencadenen muchas cosas horribles que pues nadie quiere que pasen. Entonces, por este pedo de la concientización, yo lo veo muy como válido intentar expresarlo de alguna forma que no sea tan cruda, tan horrible. Yo siento nada más que desayuno payaso diario. pero no, sí, o sea, me quería disculpar porque no tomamos esto a broma, pero vienen a divertirse, no vienen a sufrir. Exactamente. Vámonos con las historias reales, porque yo quería ver esto porque, no manches, viendo a... Hay un
TikToker, youtuber, no sé qué sea, que se llama Brandon Marure, que las Ok. cuenta bien bonitas. Que, güey, ves y cuenta puras historias de todo México, pero son una tras otra y tiene 1000 capítulos Ok. y no se acaban. Entonces, si vemos desde, yo hice como un versus, porque en Estados Unidos Ok. todos hablan de asesinos seriales y nos vamos a Estados Unidos, ¿no? Ah, sí, totalmente. Pero, por ejemplo, tengo el caso de Ed Gein, Ed que, Gein. precisamente de él hablaba, de la masacre en Texas. Ah, ok. Es el carnicero de Plainfield. Por ahí de 1957, cuando buscaban a una mujer, lo fueron a visitar y en su granero encontraron varios huesitos sospechosos. Y no es que alimentara muy bien a sus mascotas. Resulta que el compa desenterró más de 50 tumbas para hacer artículos de piel y necrofilia, mi bro. Sí, güey, sí. Esa sí no la entiendo, nunca, no sé. La cosa es- Sí, yo también he tratado de buscar las explicaciones, pero es que no, yo tampoco veo el... A mí me da mucho asco. Y lo que más me gusta es la algarabía del momento, como, Sí, claro, sí. ¿no? No vayan a buscar las fotos, o no vayan a poner ahí en el Google porque están perturbadoras. No. No seas el niño. Ay. Porque pues también haber mandado a visitar a Cepillín a 2 mujeres para hacer máscaras. Al parecer tenía una obsesión porque su madre había fallecido unos años atrás, pero su madre sabía y hacía caso omiso. Este tipo termina en un hospital psiquiátrico, ¿vale? Ok. Y lo comparamos con los monstruos de Catepec, que son Juan Carlos y Patricia. Por allá del 2018, este compa sufrió todo tipo de abusos por parte de su madre. Cuando digo todo tipo de abusos, es todo. Y Patricia también sufre de muchos tipos de abusos en su infancia. Ella elegía a las víctimas y las llevaba a la casa para que les pusieran esa canción que decía: mátalas con una sobredosis de ternura, para Qué que abusara canción, de sí. ellas y las hicieran pozolito. Porque aparte, pues no se saciaban su sed, sino que también eran caníbales. Los Sí. dos reciben cadena perpetua. Bueno, en México son por 327 años, Ajá. pero pues no creo que duren más para ambos. Y lo que tenían en común es que pues también la esposa sabía, de hecho la esposa hasta le ayudaba, ¿no? La esposa era cómplice, sí. Ahí tengo Y una historia. Ajá, dime. yo te iba a decir que también justo a ellos los investigué bastante. Una de las cosas más perturbadoras de este caso es que justo como cocinaban a las víctimas, ellos tenían hijos y alimentaban a sus hijos con pues, el producto de todo este cagazón que hacían. Se me hizo muy fuerte y también te digo, este caso lo podría desarrollar muchísimo porque hay muchísima información sobre este caso y también me parece muy interesante. Hay entrevistas que también están bien fuertes de este güey y habla súper ñero, pero así ñero. Bien Estaría rudas. bueno desarrollarlo. ¿Y qué pasó con los hijos? Ese es También está bueno un desarrollarlo. grandioso punto, sí. ¿Has comido el zacahuil? No me suena. Zacahuil es un tamalote por ahí de la Huasteca. Ok. Seguro lo conoces porque la familia nos gusta mucho. Es un tamalototote. De hecho, todavía en la Huasteca todavía lo hacen como para bodas. Órale. Cuenta la leyenda que este Ajá. zacahuil es tan grande porque lo hacían de humano. Ala. Porque nuestros antepasados, cuando combatían contra los españoles, creían que al desvivirlos, los cocinaban y al comérselos en tamalito, adquirían sus poderes, toda su energía. Entonces no sé si sean Vértebra. los primeros asesinos seriales de la historia, todavía antes que el destripador. Bueno, sí, es que justo en la antigüedad tenían prácticas bien locas como ofrecer un corazón
a los dioses. Entonces, mira, no es nada que me sorprenda, la verdad. Pero pues digo, hay alguien por ahí me dijo, no, no es cierto, eso es mentira, pero yo veo muchas coincidencias y esa historia. Ahora el zacahuil es riquísimo porque es de puerco, camarón y... Ay, rico, ¿eh? Entonces, bueno, pues Ahora vámonos sí con suena la bien. siguiente. El siguiente versus es de Charles Manson, por ahí de los 69, por ahí de Woodstock, en California. Creó un séquito de personas que lo alababan Ok. y hacían todo lo que él quería. Hasta desvivir, por ahí desvivieron como a 7 personas. Dentro de Ajá. ellas, este es un parteaguas en Estados Unidos porque desviven a Sharon Tate y a Roman Polanski. Si no Ellos los me suenan. ubicas, Roman Polanski es el creador de películas como El pianista y El bebé de Rosemary. Órale, qué fuerte. Todo un genio de la cinematografía. Y pues crea toda una cultura, y por la película del bebé de Rosemary lo ligan un poco con sectas satánicas, así. Ok. Entonces, bueno, Charles Manson, como tú dices, un tipo súper carismático, con seguidoras a morir, que hacían lo que le pedían. ¿Cómo se llamaba el de Gloria Trevi? Este. Sergio Andrade. Qué bueno que me lo quitaste la punta de la lengua, porque este güey también es muy feo. Y bueno, Otro caso impresionante. De ese también me rifé una investigación, pero esa hace años, así como por puro morbo esa vez. Ese caso es otro pedo, ¿eh? está bien loco. Y no, yo no lo había relacionado con ellos hasta ahorita que me parece similar, pero bueno, Sergio Andrade no, nada más las amaba. Él no les Sí, hacía daño. no. Y les daba sus chiricuazos, pero con amor. Ajá. Pero aquí tenemos el caso de Adolfo Constanzo, los narcosatánicos. Oh, los narcos satánicos, claro. Ese está bien cañón porque todo lo atribuían a una religión que no la tratamos en el tema, pero igual me la desarrollo porque ellos se dicen de la religión del palo mayombe. Del palo mayombe. Y se escudaban en ello porque decían que su culto, o más bien sus deidades, les permitían realizar sacrificios. Pero no como nosotros, que nuestro sacrificio es el ayuno, güey, o así. Sino que estos los mandaban con Juan Gabriel. Tuvieron alrededor de 15 víctimas, muy al estilo de Charles Manson. Tenían su sectita ahí, igual carismático, labioso, como tú dices, pero es mexicano. Sí, también todo el tema de narcosatánicos es un gran tema. Te digo que estuve investigando así muy recio sobre asesinos y todo este rollo. O sea, te juro que nos podemos echar un capítulo entero hablando de todo este pedo. Hasta de uno Pero por uno nos vamos. Ándale, sí podríamos hacerlo. Porque justo el día de hoy yo me voy a ir muy recio con toda la historia de John Wayne Gacy, mejor conocido como el payaso Pogo. Algunas personas pueden reconocerlo un poco porque fue el personaje que inspiró el personaje de Stephen King, de It. No sé si tú sabías que justo está basado en este güey, John Wayne Gacy Jr. Siempre pensé que era embroso, pero dale, ya me interesaste. No, pues para nada. Te voy a contar acerca de John Wayne Gacy Jr. Nacido en 1942 en Estados Unidos, me parece que en Chicago, y si no fue en Chicago, al menos ahí fue donde vivió la mayoría de su vida y en donde cometió todos sus asesinatos. No sé si era de Chicago, pero sí, Chicago a un chingo de gente de miedo. Sí, exactamente. Su padre, del mismo nombre, le puso este nombre no por él, sino por su héroe personal, un actor de las películas western llamado John Wayne. Además de que su papá no sentía mucha simpatía por su único hijo varón, ya que tenía otras 2 hermanas.
Otro dato de John Wayne Gacy es que fue a escuelas católicas. Y pues siempre, durante toda su juventud, él fue descrito como un chico débil y afeminado, razón por la cual su padre sentía mucho repudio hacia él, ya que pues su héroe era el estereotipo de macho pistolero, vaquero, tazo dorado, y veía a su hijo con el mismo nombre haciendo, bueno, no haciendo como cosas porque todavía era como pequeño, pero sí pues lo percibías como alguien como débil y así. Era bien clásico, ¿no? Digo, hablando de la generación, Ajá. era bien clásico que te dijeran, no seas marica. Exactamente, exactamente. De hecho, su papá le puso un apodo, el cual le decía Fruit Picker. ¿Cómo? Fruit Picker, así como pica frutas, una cosa así. Yo lo aterrizo a un término más mexicanizado que se utilizaba en la antigüedad, así como de mariposón, una cosa así. Pica fruta. Ajá, pero ese fue como el término que le decía a su papá. En consecuencia a que pues realmente su papá como que le cagaba y todo ese pedo, Gacy siempre como que intentaba ganarse el respeto de su papá. Pero su papá era alcohólico y disciplinario en exceso, o sea, que por cualquier error menor pues, se lo madreaba, básicamente, y no solamente a él, pues a la familia en general, a su esposa, a sus hermanas, y en general una persona violenta. Te digo, le puso el apodo de Fruit Picker, y su mamá puede ser descrita como una persona cálida y sumisa, una mujer de su época, vaya. Entonces, todo esto de estar viendo como problemas. Pero me te iba a decir que si su papá era alcohólico y él quería ganarse el respeto de su papá, pues se hubiera puesto a pistear ahí con él, ¿no? Pero qué tal que ahí, pudo haber sido una opción, ¿eh? Ahí se tuercen más, güey, y no, sí, no, bueno. Salía peor el remedio. Exactamente. Todo esto fue generando uno de los primeros problemas psicológicos que más adelante vamos a poder ver en su modus operandi, y es que él generó como una impotencia. Yo siento que justo es como una impotencia, ya que él observaba todos estos malos tratos hacia su familia, incluso hacia él mismo, y él pues al ser un niño no podía hacer nada. Él tenía toda esta impotencia de literalmente no hacer nada. Entonces eso generó en Gacy este pedo del control, ya que en su infancia no pudo tener el control de nada. Al final, en su época de adulto, como que quiso sobrecompensar, creo que sería la palabra, esta falta de control que no pudo tener. Además, Gacy empezó a tener pedos con su orientación sexual desde chiquito, más por un acontecimiento que fue que Gacy escondía los calzones de su mamá en su caja de arena. A ver, cuenta que agarraba un calzoncito y se salía corriendo al patio. Y su casa era como una clásica casa de película americana, de esas como de madera, con un porche de madera que están como elevadas y que enfrente tienen como su patio garaje con un pastito. Y ahí tenía como hasta en Los Simpsons, de que ubicas la película donde Maggie tiene su arenero y es el sumidero. Que está el pozo, ¿no? Ajá, el sumidero. El sumidero, perdón. Así, exactamente así era este pedo. Entonces él agarraba los calzones de su mamá, se iba corriendo a su caja de arena y ahí los enterraba. Cuando su papá se dio cuenta, pues le puso una pinche regañiza, y el argumento que daba Gacy para esto era que le gustaba la tela. Las telas poncho son buenas. Las telas exacto, sí. Son... Sí. Es que las telas es una gran tradición, sí.
Sí, sí, sí. No, Sí, y, pues, además las telas de los calzones de mujer normalmente son como muy suavecitas. Entonces, yo creo que por ahí va el pedo, pero justo todo es que esto me quedo así generó. porque no logro como hilar entre, pues si tenía orientaciones gay, como por qué los calzones de su mamá, no entiendo. Hasta este punto todavía no se externalizaba todo este pedo de que fuera gay. Ok. Hasta este punto nada más era como afeminadón, o sea, como un niño básicamente, como un niño al que todavía no le han como introducido este pedo de muñecas para niñas, muñecos para niños, No, pues es rosa que para niñas, si o sea, más adelante se lo introdujeron, pues por eso se hizo así. exactamente, en este punto todavía era un niño en el que todo el mundo era para todos y como ya normalmente funciona así como, si quieres agarrar una muñeca, ya juega con la muñeca. Pero, justamente todavía estaba como con este pedo y por eso su papá lo veía como afeminadón. Después de esto, nos fuimos con el siguiente punto que estaba como que en los orígenes de los asesinos. Y es que a la edad de los 8 años fue por un amigo de la familia, el cual era un contratista de lo que podemos llamar aquí en México así como un chambitas, de que plomería, electricidad, o sea, yo todo lo hago, yo todo puedo hacerlo, no te preocupes, yo. Entonces, esto va a tener como relación en su futuro, ya que este fue el empleo que tuvo en su época más activa durante sus asesinatos. ¿Eh? Como nos podemos ir dando cuenta, o sea, cosas como culeras que le iban pasando a lo largo de su crecimiento fueron cosas que terminó convirtiendo en este pedo de matar que tenía. O sea, lo distorsionaron por completo porque yo siento que al inicio él era un niño normal. Ya después lo descagaron. Sí, sí, güey, pues no nació ni siendo payaso ni siendo así. Exactamente, exactamente. Simplemente el mundo lo fue haciendo caca. Avanzando con su vida, él demostró tener un repudio a los homosexuales. Todo esto a consecuencia del odio que su papá también les tenía. Y él se refería a sí mismo como un no soy un fruit picker. Como podemos darnos cuenta claramente, todo este pedo viene de su papá. Según una psicóloga llamada Elise Kotzi, especula que el comportamiento de Gacy se puede ver como un intento de redimición causado por el psíquico primitivo de omnipotencia que estuvo presente en su funcionamiento. Este psíquico de la omnipotencia es el pedo de poder controlar su vida y cómo a él le faltó este control. Básicamente el pedo de la omnipotencia en el término psicológico es el control, el poder controlar tu vida. Y en otras palabras, todo este pedo básicamente es un pedo de sobrecompensación por todo el maltrato que recibió. Gacy, a los 11 años, recibió otro de los puntos comunes en los asesinos seriales. Fue que mientras estaba jugando con un columpio, recibió un fuerte golpe en la cabeza. Este golpe le provocó una embolia y causó que por años tuviera pérdidas en la conciencia y ataques de epilepsia, hasta que a los 16 años, cuando se descubrió que el golpe provocó un coágulo, al fin le pudieron como suministrar medicina para poder disolverlo. O sea, pasó que fueron 5 años. 5 años. 5 años con un coágulo en la cabeza, pero justo, volvemos al punto, a sus papás no les importaba en lo más mínimo. Si se desmayaba o le daban ataques, era como, ay, está descompuesto, es un pinche. Entonces, como a nadie le importó durante 5 años, ya hasta que fue como un pedo muy, muy denso, ya fue cuando se dieron cuenta de que, sí, cierto, hace 5 años me metí un putazote.
y ya lo revisaron, pues, dijo, no mames, mijo, tienes un coágulo. Y pues básicamente al final se terminó curando de ese pedo, pero pues ya traía un pedo en la cabeza. Posteriormente, a los 17 años, también fue diagnosticado con problemas cardíacos. No En mames, ya toda la vi al investigación. soldado favorito de Dios, cabrón. Sí, este Ya güey sí de déjalo. plano le llovía sobre mojado. O sea, Dios se ensayó con él, yo Pues considero. este sí es como cuando estaban golpeando al payaso Krusty, güey. Exactamente, sí. ¡Maldita roja! ¡Ya te tengo! ¡Toma! ¡Ay, no! Pero es parte del número. Ya déjalo, ya está muerto. Pero justo, nunca, en toda la investigación que hice, nunca encontré un punto en el que especificaran cuál era su mal cardíaco. Simplemente se refieren a él como un mal cardíaco. Realmente no sufrió grandes percances a él, pero sí era algo que lo limitaba a la hora de hacer actividades deportivas. O sea, él no podía jugar fútbol, no podía básicamente hacer deporte. Lo cual afectó en dos cosas: en que su papá lo despreciara más, básicamente porque lo veía como un inútil que no podía hacer nada, y esto también provocó que subiera mucho de peso al no poder hacer ejercicio. Posteriormente, Gacy sufrió una caída que le provocó una lesión en la columna, no muy fuerte, pero te diste, Willy, yo me sobremojado y... Ay, ¿para qué me molesto? Es inútil. Él tanquea los putazos de la vida. Ya no podía repetir el mismo. Sí, no, ya. Pero es que justo a él le pasan tantas cosas que bueno, creo que ya es de las últimas cosas que podemos decir, no mames, pobrecito. Ya las demás cosas ya fueron como más provocadas por él mismo. Pero bueno, en 1961, después de una fuerte pelea con su padre, decidió dejar la escuela e ir a vivir a Las Vegas, en donde empezó a trabajar como asistente de ambulancia, hasta que su patrón lo descubrió porque él mintió en su CV. Él había mentido sobre su edad. Entonces dijo así como de, güey, no mames, estás muy chiquito como para andar trabajando en una ambulancia, ponte a lavar pisos. Y lo cambiaron de puesto al puesto de conserje de la morgue. No. Ok. Ajá. No, ¿para qué vas a estar ayudando en ambulancias? Ponte a barrer muertos. No los vas a matar, mejor vete conmigo ya. Exactamente, aquí fue donde Gacy tuvo como su primer acercamiento, exposición, podemos llamarle, a la muerte. Y es aquí donde viene otro de los puntos cabrones de su desarrollo de personaje. A ver, güey. Tuvo una embolia. Se Ajá. fracturó la columna. Ajá. Le cayó un pinche columpio, güey. Y es Ajá. su primer acercamiento a la muerte, güey. Ese güey ya estaba vivo de milagro, cabrón. Problemas cardíacos también. Además. Sí, o sea, este güey vino descompuesto cabrón. Pero el chiste, ahora sí ya, aún muerto. Pues güey, él estaba barriendo mientras estaban embalsamando cuerpos y ese pedo. Pues sí, güey. Ese güey vivía con el de la guadaña al lado, cabrón. Exactamente. Entonces, fíjate que el proceso de embalsamamiento llamó mucho su atención. Entonces, un día que andaba solito ahí barriendo, cuenta Gacy, esto lo cuenta él, que se metió al ataúd de un adolescente fallecido y lo abrazó y lo acarició y se lo chingó. Entonces aquí es donde todo ya se fue a la... Un adolescente, chico, muerto. Por donde le veas, todo mal. Todo mal. Entonces, este incidente marcó a Gacy claramente y decidió huir de Las Vegas. Tardó 3 meses en conseguir la feria para poder volver a Chicago
Qué pendejo, güey. ¿Para Después qué de huyó? entender- ¿Dónde? ¿Para qué huyó, güey? ¿Tenía miedo que el güey hablara? Oh, mames, güey. Pues quién sabe, güey. ¿Quién sabe en qué estaba pensando? Pero pues el chiste es que Huyó. entendió que no era tan fácil tener un buen empleo sin tener estudios. ¿Qué? Un chico inteligente, al parecer. Después de esto, pues tarda 3 meses en conseguir la feria para regresar a Chicago, en donde su madre y sus hermanas pues lo recibieron con los brazos abiertos en casa, pero se tuvieron que aventar un route con el papá, porque pues claramente el papá era de nada más ese pendejo no entra a mi casa, y pues todos los demás tuvieron que intervenir para que lo dejaran volver. Tiempo después terminó sus estudios en la Universidad de Northwestern, una universidad que no estaba avalada por el equivalente americano de la SEP, o sea, era como una universidad patito, una universidad de esas que prepa en 3 meses, algo así, algo así, pero salió de ahí con el título de negocios. Esto no lo ayudó a conseguir un buen empleo, pero sí lo ayudó a descubrir que su pasión eran las ventas. Además, te digo, él era labioso y justo pues es otro de los atributos de hace rato, carismaticón. Estas habilidades pues lo hicieron escalar rápidamente en los puestos de una empresa llamada Non-Bush Shoe, una tienda de zapatos. Esto lo llevó a ser gerente de una de estas tiendas en Springfield. ¡Woo! ¡Springfield! Y no importa dónde estén, siempre digan que es el lugar más increíble de todo el mundo. Cuando dijo que era Springfield el año pasado, ¿no era verdad? Sí, claro que sí. Solo porque Springfield sí es la ciudad más sensacional de todo el mundo. ¡Sí! ¿Cómo? Springfield es la mejor ciudad. ¿Y ya sabemos dónde queda Springfield? ¿Sí existe, no? Pensé que no existe. Sí, existe, sí. Ok. Ajá, es la mejor ciudad, Springfield, sí. Y aquí fue cuando empezó a tener mucha relación con comunidades católicas. Entre ellas, algunas de las que tuvo mucha relación son el Club Chirro, en donde su puesto más cabrón fue como presidente, el Concilio Interclub Católico, la Sociedad Holy Name, ajá, y los Jaycees. Los Jaycees son una como comunidad católica estadounidense que ha tenido grandes nombres entre sus filas. En ¿cómo se llama? En esta comunidad, Jaycee, es que justo el nombre es JCs y él se llama Gacy, entonces luego se me van como los nombres, son muy similares, pero el chiste es que No había caído en cuenta que se llama Gacy. Sí, John Wayne Gacy. O sea, güey, desde papá, desde ahí. No soy Gacy, no sabía que No soy niña, ya les dije que no soy niña. iba a ser Gacy. Exactamente, justo. Y digo, en los Jaycees, en la comunidad, logró tener el puesto de vicepresidente y ganó el premio del hombre del año. Es uno de los grupos más cabrones porque tiene entre sus filas nombres como Bill Gates, Bill Clinton, Elvis Presley, Larry Bird, entre otros nombres muy conocidos. Y esto da pie a una de las turbias situaciones, y es que esta comunidad también ya había acogido a otro asesino ya estando en la cárcel. Y o sea, esos hacían justicia por su propia mano. No, es que estos güeyes nada más eran como una comunidad, o sea, es como tu grupo de rezo. ¿Pero por qué le habían hecho eso al asesino? No, o sea, simplemente era parte de la comunidad. O sea, ellos no hacen nada, o sea, básicamente es como su grupo y oran. O lo habían acogido. O sea, sí, o sea, era parte de... Muy bien, aquí ya.
Y te digo, entre estas personas, bueno, entre estos miembros destacados, pues te digo, está Bill Gates, Bill Clinton, tal. Y había otro, bueno, hubo en algún punto otro asesino serial que fue aceptado dentro de este grupo, ya estando en la cárcel, y fue Edmund Kempter. Ok. Posteriormente, su asociación a este grupo es la razón de la que existe una foto muy famosa que actualmente ya es así como una foto como muy polémica, y es John Wayne Gacy dándole la mano a la primera dama Rosalind Carter, la esposa del presidente Carter de los United States. Ok. Uh-huh. Esa foto ya es como una vergüenza, pero pues existió gracias a esta comunidad. ¿Qué más tenemos por aquí? A pesar de todo, en este punto se le consideraba a Gacy un hombre sumamente dedicado, ya que llegó a caer exhausto en el hospital después de las jornadas laborales y aparte a las jornadas de ayuda a la comunidad que hacía. O sea, él se aventaba literalmente horas, de que 8 en la chamba y el resto en la comunidad ayudando en lo que podía. Entonces, literalmente un día ya su cuerpo no aguantó, cayó desmayado, o sea, no le pasó nada, pero lo hospitalizaron un ratillo por eso. Un día de estos voy a ser yo ese güey. Y todo esto tiene que ver un poco otra vez con la sobrecompensación, porque lo que quería era obtener la aprobación de su papá. Lo único que sí obtuvo de este pedo es que justo la comunidad lo mamaba, pero su papá no. En septiembre de 1964, Gacy contrajo su primer matrimonio con su esposa Marilyn Myers, que era su compañero de trabajo en la tienda de zapatos. Y algo que también es como importante mencionar, y es que los papás de Marilyn, eran dueños de franquicias de Kentucky, del pollo frito. Entonces, a razón de esto, Gacy empezó a trabajar en uno de esos establecimientos como gerente, y chambeaba igual ahora a mitad de tiempo en el Kentucky, y la mitad del tiempo se iba a chambear al voluntariado, y todo esto en pos de algún día tener su propia franquicia y poder comer pollo frito diario. Y ahí practicaba el destazar pollo. Sí, eso sí, pero no, empezó a practicar otra práctica un poco más turbia. Ya con todo esto logrado de que pues, trabajaba un chingo y era dedicado, ahí empezó a ganar un poco más la simpatía de su papá, porque ya estaba casado, trabajaba y ya. O sea, la vara realmente no estaba muy alta, pero pues ya medio lo tragaba su papá. Después él trabajaba mucho a causa de que él no quería estar en su casa, básicamente porque pues, no quería estar con su esposa. ¡Ey, momentito! Este chismecito está muy bueno, pero si quieren enterarse cómo termina, no se pierdan este sábado la segunda parte del episodio. Entonces, estén pendientes este sábado, porque vamos a ver el desenlace de esta historia tan desgarradora. Señores, este es podcast El Relevo, y sí, estamos hablando de asesinos seriales.